y después otras dos presentaciones, pero bueno, les prometo que va a estar muy, muy, muy movida. Ahora sí, vamos a nuestro check-in. Vamos a nuestro check-in de Keanu Reeves, que bueno, les hice ahora sí una escala de el buen Keanu Reeves, seguro muchos lo conocen. Y mi pregunta para ustedes el día de hoy es, en esta escala de Keanu Reeves, ¿cómo llegan a la sesión el día de hoy? Me pueden poner en el chat cómo se sienten, si un 8, un 1, y la Margarita dice que 5. O sea, como que tranquilo, ¿no? Relajado, relajado. Julieta dice que 5 también. Sabi, hola Sabi. Sabi también era parte del equipo de Climate. Nos da mucho gusto que esté por acá. Es el número 7, o sea, en la compu, muy lista para trabajar. Viviana Lanusa dice que el 8, muy contenta. Alberto Ñiquen 2. ¿Qué es el 2? Es como sorprendido, ¿no? Como que no sabes muy bien qué onda. José Salazar 8, muy feliz. Giselle 3, a la expectativa. Ángela dice que 7, también en la compu, muy atenta. Natalia 1. Pablo 1, necesitado de café. Ay, sí, yo también quisiera una tacita de café. Claudia Mellado 2, como sorprendida, no sé qué dice ese Keanu Reeves. Dice, saludos a todos y a todas. Hola Claudia, nos da mucho gusto que te conectes. Yo sé que luego andas en la montaña haciendo trabajo muy local. Sebastián 5, muy local. René González dice que 4, Miriam 8, muy feliz. Me da gusto que en general sean muy felices. El 3, esperando a la expectativa. Dice Alicia, yo soy 3, pero amo cómo se ve en la 8. Uy, sí, la verdad es muy guapo. También por eso lo puse aquí, la verdad. Y bueno, me da gusto que ya se estén uniendo más personas. Vamos a la siguiente slide, Vero, porfa. Les voy a contar para los que no se hayan unido a estos webinarios en el pasado de qué se trata. Esta es nuestra sesión 5 de la fase de capacitación de nuestra campaña, nuestro desafío común. ¿De qué se trata nuestro desafío común? Se trata de que pongamos el foco en la nueva fase de actualización de las contribuciones nacionalmente determinadas que se viene para 2025. ¿Qué es eso? Que nuestros países tienen que actualizar sus planes climáticos hacia 2025 frente a la ONU. Entonces, lo que nosotros proponemos con estos webinarios es que se puedan capacitar para después monitorear cuáles van a ser las consultas públicas en nuestros países y por último, que puedan participar de estos mecanismos de participación que se van a abrir en nuestros países. Espero que en la mayoría. Todavía estamos a la expectativa de qué va a pasar. Sabemos que en algunos países todavía no es muy claro, en algunos ya están empezando a abrir estas consultas, pero lo que queremos es tomar este derecho, porque al final es un derecho, de que los ciudadanos puedan incidir en los planes climáticos de nuestros países, ¿no? Entonces, por eso estamos haciendo esta serie de webinarios para llegar mucho más informados a la participación de estas actualizaciones de los planes climáticos de nuestros países. Ahora sí, la sesión 5. ¿De qué se trata? Vamos a hablar de acción legal y derecho ambiental. En sesiones pasadas habíamos hablado como de qué son las NDCs, de la transparencia, de la ciencia, ¿no? Los temas como más base y ahora vamos a hablar del derecho, de la ley. ¿Qué hacer si mi país no está asumiendo compromisos climáticos ambiciosos? Y para eso tenemos unos invitados muy buenos. Vamos a tener a representantes de Greenpeace México, de Observatorio de Clima y de New Climate Institute. Además de AIDA, que fue quien hizo posible pues este webinario, ¿no? A través de ellos contactamos a estos ponentes increíbles. Entonces, ahora sí, vamos a platicar un poco de la interpretación. ¿Cómo funciona la interpretación? En la barrita de abajo de su Zoom pueden ver un mundito que justamente es este icono azul que ven al lado de la palabra interpretación.
Es uno así que debe estar sobre la barra de su Zoom. Si no lo ven, pueden ir a más y ahí también deberían encontrar interpretation. Dice interpretación o interpretation y es un circulito así como una red de mundo. Y ahí vamos a tener que elegir la interpretación en el español, ¿no? Cuando esté hablando nuestro oponente en portugués, nosotros necesitamos escuchar en español. Cuando estén hablando en inglés, tenemos que escuchar en español. Y cuando estén hablando en español, nuestra última ponencia, necesitamos escuchar en el audio original. Entonces, así es como funciona. Si tienen preguntas, las pueden poner en el chat. Ahí me van a ir ayudando a contestar. Y bueno, ahora sí. Voy a presentar a Giselle García, que ella fue quien hizo posible este webinario. Ella es abogada del programa de clima en AIDA Américas, es licenciada en Derecho de la UNAM y maestra en Derecho Ambiental por la Universidad Rovira y Virgili. Es experta en defensa ambiental con experiencia en CONAP y Profepa y actualmente trabaja en AIDA y en la Universidad Iberoamericana, enfocándose en desarrollo sustentable, biodiversidad y justicia ambiental. Ya la tenemos por acá, así que hay que darle un aplauso virtual. Te dejo la sala, G. Muchísimas gracias, Sofi. Bueno, pues más bien, muchísimas gracias por la invitación a The Climate Reality Project, a Sofi, a Vero, pues por la oportunidad de organizar este webinar que es súper necesario en un contexto, sobre todo, por ejemplo, en México, que ya se entró a esta fase de la actualización de las NDCs, ¿no? Como de cara a las próximas COPs que va a haber, sobre todo la de Brasil. A nivel mundial, pues empieza a mover el tema de las NDCs, pero sobre todo en un país como México, donde resulta ser un instrumento sumamente estratégico, pues creo que es muy necesaria la discusión también ahora con nuestro cambio de gobierno, con nuestra transición gubernamental que viviremos precisamente pues este año. Entonces, pues nada, agradecer muchísimo y yo sé que me quedan como escasos minutos, entonces seré también como muy breve para dar pie a nuestras verdaderas estrellas de este webinar, que son los ponentes que vienen a continuación. Entonces, pues yo nada más les voy a contar de lo relevante que es el litigio estratégico. El litigio climático, desde AIDA lo hemos visto como algo sumamente importante para la región, evidentemente latinoamericana. Entonces, algo que hemos seguido muy de cerca en AIDA desde la plataforma que tenemos, que es la plataforma de litigio climático para América Latina y el Caribe. Si quieren, ahí luego les paso el link en el chat para que puedan darle una rápida consulta. Es una página web. Es que hemos identificado estos dos casos paradigmáticos que se van a presentar a continuación. Uno que sucede en Brasil, el otro sucede justamente en México. Uno presentado precisamente por Observatorio del Clima en Brasil, cuyo exponente justamente hoy será Nahue, que nos va a venir a hablar precisamente de este caso sumamente interesante. El otro, expuesto por Pablo Ramírez, de Greenpeace México, y son casos precisamente que han tenido que ver con la actualización de las NDCs, que han sido llevados a tribunales judiciales para poner en la discusión judicial la importancia de la actualización de las NDCs. Y algo importante que decir en este punto es que cuando hablamos de litigios estratégicos, justo su nombre lo dice, la estrategia no siempre es ganar el juicio. Hay por ahí un dicho que me gusta mucho a mí, que creo que viene de una canción que dice, no, caminante se hace camino al caminar, ¿no? O sea, finalmente queremos llegar a algún lado, a veces el litigio estratégico simplemente se trata de limpiar un poco el camino. Entonces, en estos dos casos lo que vamos a ver es que si bien la sentencia específicamente, a lo mejor no llegamos a una sentencia donde diga se tiene que actualizar la NDC, todo lo que se hace dentro del litigio y cómo se presenta, el ruido mediático que se hace, al final logran el mismo objetivo, a veces incluso sin tener una sentencia de por medio. A veces sí, hay de todo, pero lo que queremos remarcar cuando hablamos de litigio estratégico es que no siempre ese gane lo vamos a obtener con una sentencia, sino con todo lo que hicimos en el camino para ese caso o para
darle visibilidad a un tema en específico, en este caso, la importancia de la actualización de las NDCs, y que muchas veces termina en cuestiones fructíferas, ¿no? Independientemente de lo que se decida o no en la sentencia. Entonces, bueno, ya sin más, para no quitarle el tiempo preciado a Nahue, es que ahora se los voy a presentar después de de tanta promoción. Les presento con muchísimo gusto a Nahue de Acevedo. Él es asesor jurídico del Observatorio do Clima en Brasil. Es abogado, científico político y maestro en Derecho Constitucional por el Instituto Brasileño de Enseñanza, Desarrollo e Investigación, el IDP, y actualmente está haciendo su doctorado en la Universidad de Brasilia. Entonces, sin más preámbulo, le doy la palabra a Nahue. Olá, pessoal, boa noite. É um grande prazer estar aqui, com muita responsabilidade também, ainda Habilidad mais depois también, de uma apresentação aún tão más después de una gentil. presentación Eu tan sempre gentil. gosto de dizer A mí siempre me que gusta decir que eu só confirmo aquilo que solamente falam confirmen de lo que ruim me de mim, não dicen falam bem de de mim. malo a mi Eu respecto, que deixo me para o dicen ponto bien de a mi vista da respecto, pessoa que yo falou, les dejo mas eu por vou su cuenta y procurar riesgo, pero voy a buscar não matar no, vocês de tédio pues no durante essa aburrirles minha muchísimo fala. durante mi Eu estou ponencia. falando em português Pero les porque voy a hablar en muito portugués gentilmente me porque foi de manera muy concedida a gentil me oportunidade cedieron la de falar na minha oportunidad língua de hablar en mi materna, propio uma idioma, el vez que idioma por mais materno, que eu una vez que por consiga más ler, que yo escrever e pueda leer, falar em escribir, espanhol, incluso eu hablar tenho español, bastante pero dificuldade, tengo mis então eu dificultades, ¿no? Para poderia hablar el idioma, así que prejudicar podría a transmissão do perjudicarles conteúdo con la transmisión del para contenido. vocês. Eu não preparei uma Así que apresentação no preparé una que eu não julguei presentación, en necessário realidad, para porque a no me proposta pareció do que necesario nós para la vamos fazer propuesta de aqui. lo que vamos a Eu hablar acredito y tratar que com acá. os dados Yo que eu creo vou que con los trazer, datos que apenas les voy falando, a a gente mostrar, possa solamente render um hablando, debate podemos bastante tener un legal. debate muy interesante. Aqui, o meu papel é Aquí falar mi um pouco rol es mais hablar un poco da más acerca ação que nós de la movemos acción aqui, que hemos que nós hecho, chamamos de pedalada que climática. llamamos como un pedaleo Pedalada del é um clima. termo que Es un talvez não término faça de sentido pedalear, na un hora término que que a tenga gente faz a sentido tradução, cuando hacemos la mas é porque aqui traducción, no Brasil, pero em quizás no tenga tanto 2016, sentido, pero en nós tivemos um processo 2016 de en Brasil impeachment tuvimos un da então proceso de presidente da impeachment República, de Dilma la Rousseff, entonces presidente de la que teve República, por Dilma Rousseff, base que tuvo como una esse base artifício el chamado, artificio que se apelidado llama pelos setores apodado da imprensa de por pedalada la fiscal. prensa como una E esse pedaleada foi um nome fiscal. que pegou Y muito. este fue un E por nombre que chamaram de que pedalada? estuvo muy de A moda. ¿Y por qué acusação lo que foi llamaron así? feita Porque sobre la ela acusación que é le sobre hicieron uma espécie fue de acerca de un tipo malabarismo de contábil, como uma un malabarismo contabilidade contable, criativa una contabilidad para que as creativa, contas do digamos governo así, fossem para que las infladas de cuentas forma del gobierno artificial. fueran infladas de una Então, manera de forma muito artificial. irônica Así que e de até manera mesmo muy irónica espirituosa, e incluso con un a poco gente acabou de por apelidar espirituosa, ¿no? Apodamos por esse fin fenômeno el a fenómeno partir dessa a NDC partir de de esta pedalada NDC climática, de porque por pedaleada meio de del uma clima. manobra ¿Por qué? Porque contábil, por medio de una o governo maniobra conseguiu contábil, el inserir gobierno em pudo um insertar instrumento en un que vem no instrumento bojo do que Acordo de vino Paris, dentro que del traz Acuerdo aqueles del París, princípios, que tiene incluindo estos aquele da principios, emissão progressiva, incluyendo la uma forma emisión progresiva, matematicamente una correta fórmula de matemáticamente ampliar correcta as de emissões de ampliar gases de las efeito estufa emisiones do de país. gases E a invernaderos en el gente não país. está falando Y no numa estamos ampliação hablando de una comum, uma ampliación ampliação común, de un aumento común de pouco mais de de, un poco não más sei, no sé, 2.000 como dos ou mil 3.000 o 3000 unidades. A unidades. gente está Lo que falando estamos de um hablando acá aumento es que de un chegava incremento que a llegaba 400 a milhões de toneladas 400 de dióxido millones de de carbono toneladas de dióxido equivalente. de Daqui carbono para frente eu vou chamar equivalente. só de Pues gases yo de voy a efeito llamar solamente estufa gases de efecto a invernadero partir nomás. dessa manobra. A partir de Então, esta o Brasil maniobra, esto que hicieron. Así que estava de Brasil uma forma, estaba de entre una manera, aspas, entre comillas, legalizada, legalizada, indicando ao indicando painel al que panel iria que ampliar iba a as suas aumentar, emissões de incrementar sus gases de efeito emisiones de estufa. gases de efecto Como que isso invernadero. aconteceu? ¿Y cómo pasó esto? Quando o Bueno, governo cuando assinou el o gobierno Acordo de firmó el Paris Acuerdo de aqui París no Brasil,
aquí en Brasil, la metodología de cálculo para nuestra contribución ah, nacionalmente determinada vino seguida de un inventario nacional. ¿Y qué es eso? ¿Qué es este inventario? Que es una cuenta que se hace y se actualiza a cada tanto tiempo de nuestro año base de emisiones, que en Brasil es 2005. Así que el cálculo que se hace es de la reducción absoluta y un porcentaje de emisiones a partir de este valor absoluto que teníamos en 2005. Así que pasó. En nuestra primera NDC nos comprometimos con una reducción de gases, de emisiones de gases de efecto invernadero de un 37% hasta 2025, que sería el año siguiente, considerando el año base de 2005 con base en este inventario nacional que tenía una cantidad X de gases de efecto invernadero emitidos. Y también tuvimos una indicación de reducción de un 43% hasta 2030. Así que fueron objetivos que fueron muy bien vistos por el grado de emisión que hacían. Y es un mecanismo que es científicamente muy sólido. Y a cada rato, de tiempos en tiempos, como les dije antes, los científicos responsables por esto en Brasil elaboran maneras cada vez más eficientes de llegar a la cantidad de gases de efecto invernadero que han sido emitidos en 2005. Así que naturalmente hay una fluctuación de estos números de tiempos en tiempos, pero lo que hizo el gobierno anterior cuando actualizó nuestra contribución, eh, nuestra NDC, Brasil realizó otros tipos de inventarios. Teníamos algunos otros que ya tenían los cambios en el volumen de gases de efecto invernadero que tendríamos emitidos en 2005, que es el año base. Pero ¿qué hizo el gobierno? Se utilizó de un inventario nacional distinto como una base de cálculo para las emisiones. Así que con este inventario, con este listado, no hubo un cambio de los percentuales con los cuales se comprometió Brasil. Lo que hubo fue un cambio en la base de cálculo y con esta pequeña maniobra que fue constitucionalizada por medio de una NDC, hubo la posibilidad de Brasil emitir mucho más gases de efecto invernadero. Y acuérdense que en Brasil uno de los 5 principales factores de emisiones de gases invernaderos está en el cambio del uso de la tierra, especialmente la deforestación. Y estábamos en aquella época en un contexto en el cual se había un cuestionamiento muy ah, decisivo, la omisión estatal con relación a la deforestación, especialmente en Amazonía. Es decir, teníamos una situación que daba a Brasil un poder, una aptitud para decir que había cumplido con el Acuerdo de París cuando lo descumplía en realidad. Y esto por medio de un instrumento previsto en el propio Acuerdo de París. Así que en abril 2021, representando a los jóvenes, que son personas que están muy conectadas a las agendas climáticas en Brasil, porque son muy jóvenes, por eso los llamamos personas como Paloma, Chais Luis, que son activistas en esta causa climática o las causas accesorias que tienen punto de contactos que dialogan con esta agenda climática. Ingresamos y empezamos una acción judicial en el Tribunal Federal Regional de São Paulo contra el gobierno federal debido a este cambio en la contribución nacionalmente determinada. Y cuestionamos teniendo como base la Constitución Federal del Brasil y el Acuerdo de París, la legalidad del cálculo y defendimos que el cálculo era ilegal. A principio, nuestra acción no fue bien recibida. Tuvimos un gran reto para lidiar con el Poder Judiciario porque
tenemos aún una gran resistencia por parte de nuestros juzgadores, nuestros jueces, con relación a las ciencias del clima, especialmente cuando se dice respecto a lo que, el que cómo el derecho interfiere en las relaciones climáticas, y muchas veces por desconocimiento, otras por prejuicios y muchas veces más por ideologías. Así que la persona que inicialmente juzgó este caso era alguien que era escéptica con relación a estos efectos de los cambios climáticos. Así que tuvimos muchas dificultades, pero nuestra acción fue recibida. Sí, a pesar que tuvimos que unir una cantidad de documentos que era increíblemente grande, incluso incluyendo, por ejemplo, las contribuciones nacionalmente determinadas de todos los 10 más grandes emisiones de gases de efecto invernadero en traducción juzgada, que es un procedimiento que es muy costoso en Brasil. Así que hubo una gran dificultad inicial, pero lo logramos. Mientras tanto, el gobierno decía que los tribunales de Brasil no tenían competencia para juzgar este tipo de caso. ¿Y quién debería hacerlo? Sería la Junta de Arbitraje prevista en el propio Acuerdo de París, que es necesario destacar que en aquel momento que estaba totalmente desmovilizada. Así que el intento del gobierno de Brasil fue de sacar de la jurisdicción nacional este tipo de juzgado. Y después de argumentar muchísimo, a la jueza responsable por el caso indefirió el pedido del gobierno de Brasil. Este pedido también fue definido por grado de recurso en el cual el gobierno de Brasil luchó. En medio a este proceso, en 2022, hubo un cambio de ministros del medio ambiente y una nueva sumisión de esta contribución nacionalmente determinada, en la cual hubo determinada corrección de estos casos. ¿Qué hizo el gobierno? Actualizó a los percentuales, pero aún así los cálculos que hicimos y que logramos mostrar, estos nuevos porcentajes aún autorizaban aún más emisiones. Por nuestros cálculos era algo alrededor de un 66 a 77 millones de toneladas de gases de efecto invernadero con relación al primer compromiso antes que se asumió antes. Y es importante acordarnos que el Greenpeace de México consiguió una decisión para suspender la NDC de México porque hubo un acréscimo de 50 millones de toneladas de gases de efecto invernadero. Ojalá que si alguien está aquí me puede corregir si me equivoco, ¿no? Porque utilizamos esta decisión para argumentar que seguía con la legalidad, pero la acción siguió ahí sin moverse. A la vez, tuvimos victorias expresivas en el Supremo Tribunal Federal con relación al control de constitucionalidad y influyó en el trámite del proceso, lo que nos llevó a creer que caso el proceso fuera hasta el fin, no solamente íbamos a poner el asunto en la agenda del debates, pero sino que íbamos a vencer el proceso y declarar la legalidad de la contribución nacionalmente determinada de Brasil. Pero hubo el cambio de gobierno en medio de este proceso. Y con el cambio de gobierno logramos un espacio para diálogo con el gobierno y para hablar de la necesidad de corrección de esta NDC. Y después de meses de diálogos, llegamos a un acuerdo. Y en este acuerdo, el gobierno asumió que era necesario corregir a la NDC, hizo un protocolo de una nueva NDC y hizo con que también hubiera un compromiso para la elaboración de una nueva contribución nacionalmente determinada y que se considerara los preceptos democráticos con consultas a todos los que estaban interesados, que eran afectados con un proceso que pudiera abrir la posibilidad de la sociedad a poder contribuir y que también fuera más ambiciosa que la anterior. Y en medio de todo esto hubo el anuncio de que COP30 sería en Brasil. Así que es un proceso que no terminó con una sentencia, terminó con un acuerdo.
Y es muy importante destacar que fue de hecho un litigio estratégico porque lo que nos permitió sentar a la mesa con un nuevo gobierno electo con un discurso diferente con relación a los cambios climáticos fue que teníamos un proceso, porque si no hubiera un proceso, sería muy difícil poder llamar la atención de las esferas de los gobiernos para que pudiéramos corregir a este problema, porque hubo efectivamente un esfuerzo de mostrar a todo el mundo lo que estaba haciendo Brasil y que era algo muy equivocado. Así que frente a esta fuerza que tuvo este proceso, pudimos hacer con que el gobierno pudiera negociar y asumiera que era necesario, de hecho, presionar y hacer cambiar lo que había sido hecho en el gobierno anterior. Y esto nos permitió tener un acuerdo que juzgamos que fue un acuerdo muy bueno. Sí, podría haber sido mejor, siempre puede ser mejor, pero el acuerdo es cuando todo se pierde un poquito para que todo se gane un poco más. Así que voy a terminar por acá la primera parte de la exposición y voy a estar a disposición para las preguntas y espero que no haya matado nadie de aburrimiento con mi ponencia. Así que muchas gracias y le paso la palabra una vez más. Muchas gracias. Muchas gracias, Nahue. Muy interesante todo lo que nos cuentas. Lo pudimos escuchar muy bien con la traductora. Y justo vamos a ir a las preguntas y respuestas. También para esto nos van a estar ayudando con la interpretación. Entonces, quien quiera levantar su mano para hacer una pregunta, van a poder abrir sus micrófonos. Cristian, adelante. Boa tarde. Vou falar em português para maior entendimento de Nahuel. Eu conheço o movimento de... Escucha. ¿Escuta? ¿Se escuta? Sí, Hola. sí te Sí, sí se escuchamos. escucha ya, bien. ya. Se Perfecto. se escuchó doble por Sí. la traducción, creo, pero sí se escucha. tá. Se escuchaba doble, perdón, no sé qué canales Não, elegir, o que eu perdón. queria falar a Nahuel, eu Lo que trabalhei quería 3 decir a anos no Nahuel es que Brasil. yo trabajé 3 Tive años en várias Brasil conexões aqui no y me observatório, con conecté os con ONUs, de varios mudança climática, etc. observatorios de cambios E climáticos dos incluso. coisas queria colocar. A primeira Y coisa que é quisiera muito plantear dos interessante, cosas. que tem La que ver primera, com que es muy interesante, que la tiene que parte ver especulativa con la parte de la respecto a especulativa tanto los con NDC relación tanto a como los o mercado de NDCs carbono. como al A mim me mercado tocou trabalhar de com os carbón. povos Y indígenas daí do Brasil yo trabajé con los sobre pueblos como indígenas eles de estão Brasil, interagindo com cómo pessoas que ellos vêm de outros interactúan con las personas que países, de vienen de outros otros países locais, a y lugares intentar comprar bons para de intentar carbono comprar del Amazonas. bonos de carbón de E esse é um tema Amazonas, muito interessante porque a de Amazonía, especulação, y es algo muy lamentavelmente, interesante é porque parte desse infelizmente processo la e nós especulación temos que forma parte del interagir e proceso. aprender um pouco sobre Y como lidiar noté com que hay essas un interés de situações. aprender un poco Primeira cómo lidiar pergunta con la é situación. sobre o mercado especulativo Y la respecto a primera essas pregunta coisas. es con relación al mercado E a especulativo. segunda coisa que também Christian, parece muito... Sim? te peço mil desculpas, mas Te eu não pido posso disculpas, pero yo responder no puedo contestar institucionalmente questões envolvendo o institucionalmente mercado de carbono, temas que se por conta relacionan da al mercado del estrutura da carbón rede debido do a la Observatório estructura do de Clima. red de Então, não tenho Observatorio del Clima. autorização Así que no institucional tengo la para autorización falar sobre esse institucional assunto. para hablar acerca de este tema. Tá. Tá. Bien, Obrigado. Muito obrigado por essa gracias. aclaração. Tá. E a segunda pergunta que tem Y que ver muito com la segunda pregunta que Belém, tiene mucho que ver COP30. con el Lógicamente, aí hay toda COP30. uma situação Y que claro que hay coloca toda a una Brasil situación que pone a Brasil en un olhar muito mais con una mirada interessante mucho más respeito a como interesante ele está interagindo com a política. con Pero relación aí a vem cómo outra se coisa, que é relaciona uma con la política. contraposição Pero do hay un governo otro punto que es atual una contraposición del gobierno respecto actual a con relación el extractivismo de al la parte extractivismo petrolífera del y área la relación con la petrolera mineração que y la existe en Brasil. relación con la minería que Como existe en Brasil Brasil. está colocando sus compromisos Cómo respecto a Brasil essas pone dos sus coisas compromisos con que relación a estos dos logicamente tienen puntos, que mucho que claro, ver con tienen mucho que ver, mudança lógicamente, climática, con tienen los mucho que cambios ver con pegada climáticos de carbono, y tienen con mucho las que ver huellas de con carbono
y también cómo Brasil se compromete con situaciones relación a estas dos que ahí situaciones, se ve una contraposición, una porque doble se ve ahí una cara contraposición, respecto a una eso de capa parte doble del gobierno de con Brasil relación al actualmente. gobierno de Brasil, que es el actual gobierno de Brasil. Cristian, obrigado pela pergunta. Gracias por la pregunta, Cristian. Entendo e aqui Entiendo, peço licença para entiéndole y falar les em pido nome permiso pessoal para hablar dos en mi nombre, compromissos do Brasil sí, em acerca relação à de los compromisos de Brasil desfossilização con e relación a descarbonização da desfosilización o economia, descarbonización de la transição economía, energética de justa transición energética e justa outras modalidades y de combate otros às modos mudanças de climáticas combates a têm los sido muito cambios aquém, climáticos que muito están abaixo daquilo que muy poderia por ser debajo efetivamente de lo feito. que podría se hacer. Feliz ou infelizmente, De o manera Brasil afortunada o no, Brasil traz consigo essa trae característica de consigo la conseguir conter característica as de suas poder emissões contener sus quando controla emisiones o desmatamento ilegal. cuando controla O atual governo la vem fazendo um deforestación trabalho ilegal. Y el muito actual bem gobierno feito hace un contra o trabajo muy bien desmatamento hecho ilegal na Amazônia, contra la apesar de que nós deforestación temos ilegal outros en biomas Amazonía, que pese que estão muito tenemos otros pressionados biomas que también e están vão muy cobrar um presionados preço y em que relação va a às mudanças van a climáticas cobrar em muito pouco un tempo, precio con se nós relación a não los cambios tivermos a climáticos en muy poco capacidade tiempo si no de olhar tenemos la para todos capacidad esses de biomas, mirar entre a eles o todos estos cerrado. biomas, entre ellos el cerrado. Como há essa Y característica, cómo há uma existe esta falsa característica, hay sensação una falsa de sensación que, por isso, nós de que temos por esta autorização razón para tenemos la seguir com autorización para seguir termoelétricas, con para seguir termoeléctricas, com petróleo, con óleo e gás pues, e etc. petróleo, gas, entre otros. Então, acaba que nós temos Así que uma circunstância muito tenemos confusa, una circunstancia. porque So ao it mesmo tempo que você tem no take governo us to a um very confusing reconhecimento da situation crise because climática e if da at the necessidade de same ter time we have in the metas government the recognition ambiciosas of para climate lidar com crisis esse and the fenômeno, recognition of the need of having mitigando ambitious as goals nossas to deal with this emissões, phenomenon, por outro, você tem dentro do mitigating mesmo our governo emissions. In the setores que same defendem a government, on the aceleração other da side, we have exploração de petróleo, sectors that defend the aceleração da acceleration mineração of e oil afins. exploitation, of mining, É muito importante mining, dizer and que, similar. algum tempo atrás, De o presidente da decir República que aqui do hace no Brasil mucho tiempo el presidente de la deixou República de Brasil expresso dejó que ele de manera acredita expresa que a eletrificação da frota de y carros cree que privados é la algo electrificación interessante, mas que la- o de la caminho mais flota de interessante autos seria o privados desenvolvimento de interesante, carros pero lo más híbridos que interesante sería el funcionassem com desarrollo de carros biocombustível, que é outra híbridos potência que o que Brasil tem. funcionaran con Nós temos uma produção biocombustible, que muito es una otra forte de potencia que tenemos. biocombustíveis. Tenemos una producción Inclusive, muy algumas robusta de montadoras vieram para o biocombustibles. Brasil Algunas e estão empresas incluso investindo em vinieron a pesquisas nesse Brasil e sentido. invierten en Agora, a investigación en pergunta que ese se sentido. faz Pero la é pregunta que, es, diante da eletrificação da frente frota a de la carros em electrificación de la continentes flota como a de Europa carros en continentes, por ejemplo, e como Europa, do que, impacto que isso provoca y el em impacto que continentes como a provoca América do en Sul, que exportam continentes como commodities, América del Sur, que inclusive exportan minerais que commodities, são incluso necessários para minerales que que se son alimente essa necesarios para que demanda, se pueda alimentar a será que esta nós não demanda, deveríamos ter ¿será uma que no discussão mais deberíamos séria tener un a debate respeito más da pegada serio de con carbono relación a la huella de provocada por carbono veículos provocada por individuais vehículos elétricos? individuales eléctricos? Então, eu respondo Así também que le deixando essa contesto pergunta. dejándoles esta Nunca no pregunta. sentido de estar Nunca en el contra sentido os de estar veículos en individuais contra a elétricos, los vehículos porque nós individuales sabemos da eléctricos, porque danosidade do sabemos la petróleo, velocidad mas se y lo talvez que hace nós el não petróleo. estamos Pero discutindo isso por um quizás lado de no tentar estamos levar debatiendo uma esto solução para simples llevar para um solamente problema una solución complexo. sencilla para Se a un pegada de problema carbono de um complejo. veículo La huella de elétrico carbono é de un tão vehículo grande ou eléctrico maior es tan quanto a de um grande veículo movido a o combustível mayor fóssil, que nós de estamos acertando investindo combustible nesse fósil. tipo ¿Será de que solução? estamos A gente haciendo precisa bien, discutir invirtiendo en isso este mais a tipo de fundo. solución? Tenemos que debatir esto un poco más. Muchas gracias, Nahue. Tenemos otra pregunta de Camilo en el chat, que dice, en el caso de Brasil, en el que nos contaste, ¿qué tan importante fue el apoyo de la prensa para la causa? Foi incrivelmente alto. Eu te Fue agradeço muito por essa increíblemente alta. Le agradezco muchísimo Nós por la pregunta. tivemos, Hemos Camilo, tenido, Camilo, contato muito un próximo contacto com a muy imprensa cercano con em la todas prensa as fases en desse todas processo. las fases del Então, os proceso. maiores portais de Así que uno de los notícias do mayores Brasil portales de noticias de Brasil acabaram por dar atenção a essa pauta. nos dio Isso atención a esta agenda, contribuiu ¿no? Este tema. para Y que nós esto levássemos o contribuyó para que debate ao lleváramos el público debate e a para que a gente público pressionasse o y que governo. pudiéramos presionar Uma al vez gobierno. que
una vez que con la prensa, con la gran prensa interesándose por el tema, el trabajo juntamente con la prensa internacional fue algo como que facilitado, ¿no? Y así pudimos hacer un debate más amplio acerca de las demandas, que era algo que hasta aquel punto la gente no había parado para pensar. No pensaban cuáles serían los impactos en sus vidas. Pero el tema no es solamente este. Es también el hecho de que la prensa se ganó y adquirió para sí la pauta climática, el tema climático, y en este año de 2021 tuvimos la los primeros informes de la última serie de informes de IPCC, el AI-5, que fue un informe que desnudó el estado desesperador que estamos con relación a los cambios climáticos. Así que fue un conjunto de factores que contribuyó muchísimo y la prensa fue una gran aliada en este caso. Muchas gracias, Nahue. Si alguien más tiene una pregunta, puede levantar su mano o dejarla en el chat y la leemos. Vamos a dar un momentito. Si alguien se anima a preguntar algo más sobre este caso, muy interesante. Muchas gracias por, por exponernos todo esto. Yo tengo una pregunta hablando desde las voces de los jóvenes, que dijiste que fueron como una parte también muy importante del caso. ¿Cómo fue que, o sea, cuál fue como el actuar o cuál fue el papel de las juventudes en en este tipo de casos que ya tienen que ver más como con acción legal? Porque muchas veces sentimos que ¿no? Como los conglomerados de juventudes de acción climática no pueden llegar como a tales instancias ya como de legislación, etcétera. Muito obrigado. Primeiro, Muchas gracias. eu tenho a mais profunda Primero, admiração tengo la más por profunda esses jovens, admiración por a estos mais jóvenes, profunda admiração, pues una gran admiración, porque em um contexto politicamente porque en muito un contexto perigoso, políticamente muy esses jovens peligroso, tiveram a los coragem jóvenes tuvieron el de valor colocar os seus de rostos enquanto dar os sus rostos caras, de uma mientras causa las caras que até aquele de una momento era causa que hasta el extremamente momento era improvável. sumamente Então, improbable. só tenho admiração e Solo agradecimento a tengo esses jovens pela admiración confiança y que agradecimiento eles por la depositaram em confianza nós que para nos que a gente dieron pudesse conduzir esse para caso que em nome pudiéramos deles. llevar este caso Há um en su déficit nombre. democrático em relação à Hay juventude no sí un Brasil e déficit talvez isso democrático sirva con para o relación a mundo la inteiro. juventud en Brasil y quizás sea algo Há muita de todo el mundo. dificuldade de Hay ouvir una a gran juventude dificultad de escuchar a la nos juventud melhores e nos y los maiores fóruns. mejores y Há los foros pouca más grandes y los presença mejores de foros. Hay juventude poca presencia de nas juventud instituições. en las instituciones. Então há dificuldade. Así que hay dificultades. Há uma desconfiança Hay una minha, desconfianza pessoal, mía que uma personal das coisas que que levou una de las a cosas magistrada que que primeiramente llevó teve a la contato com o magistrada que caso tuvo el a contacto primero con duvidar da el sua caso a dudar procedibilidade era de, de exatamente la, o fato de ser del conduzido por hecho jovens fue el hecho ativistas, de que assinado fue por jovens conducido por ativistas. jóvenes Então activistas. nós precisamos Así que fazer um necesitamos hacer exercício un ejercicio também de conscientização también de a respeito do fato de que concienciación os acerca del jovens hecho de que los não jóvenes apenas no irão herdar o solo futuro, van a heredar el mas eles irão futuro, viver com sino que todas van as a vivir consequências con todas las deletérias das mudanças consecuencias climáticas de los agora, cambios climáticos ahora, neste momento. en este momento. E por isso são Y por este responsáveis e motivo son los precisam ter responsables acesso y às necesitan ferramentas e tener aos acceso a espaços las herramientas y a los decisórios espacios nos quais a decisorios en juventude los possa cuales la efetivamente juventud contribuir pueda de hecho com a contribuir tomada de decisão con para o la toma de futuro. decisión para el Eu não futuro. tenho como esperar No tengo como que uma esperar pessoa que una que já viveu persona a maior que ya parte da vivió sua la gran vida parte de su com vida esse padrão que nós con temos este hoje, estándar que vá tenemos se hoy, conscientizar que se tenga una voluntariamente de que ela conciencia precisa fazer um voluntaria que sacrifício necesita hacer un agora para sacrificio que no ahora futuro para que en el as pessoas que hoje futuro são las jovens não personas que son precisem fazer um jóvenes hoy no sacrifício tengan que hacer un extremo. sacrificio extremo. É preciso que a Así que juventude es lembre necesario que la as juventud se pessoas que acuerde hoje estão a las personas nos que cargos están hoy decisórios en los dessa puestos de necessidade. decisión de Então esta essa ação também necesidad, foi sobre isso. que
esta acción también fue acerca de este tema. Solo tengo admiración y respeto por estos chicos. Muchas gracias, Nahue. Bueno, creo que con esto podemos concluir. No hay otras preguntas. Muchas gracias por tu ponencia, por acompañarnos el día de hoy en nombre de Observatorio do Clima y por darnos este panorama sobre este caso tan icónico. Vamos a pasar ahora con nuestro siguiente ponente, que también va a ser algo muy interesante. Vero, si le puedes dar a la siguiente. Tenemos con nosotros a Marcus Hagemann, que es investigador en política climática internacional y cofundador de The New Climate Institute. Es ingeniero industrial con 15 años de experiencia en políticas climáticas y análisis energético. Se especializa en desarrollo bajo en carbono y mitigación del clima. Como ya les comenté, es cofundador de New Climate Institute. Ha trabajado en evaluación de políticas, transición energética y transferencia de tecnologías con una amplia experiencia internacional. Ya lo tenemos por acá y les recuerdo que ahora pueden ir a la interpretación igual en español para poder escucharle. Adelante, Marcus. Te damos la sala para que puedas presentar. Bueno, muchísimas gracias, Sofía. Muchísimas gracias por esta invitación, por darme la oportunidad de presentar todo este trabajo tan relevante. Yo tuve la tarea de presentar brevemente, un poquitito, rápidamente, acerca de uno de nuestros trabajos. Estamos hablando del Climate Action Tracker. Quiero compartir ahora mi pantalla. Denme un segundo, por favor. Espero que puedan verla ahora. Bien, lo que vamos a hacer, tal vez han escuchado acerca del Climate Action Tracker. Quiero hablarles acerca de dos cosas distintas. Una es acerca de qué es lo que hace una contribución determinada a nivel nacional ambiciosa. Hemos determinado algunos elementos que espero que les ayude a poder entender qué es una CNDC ambiciosa. Y después vamos a hablar acerca de cómo nosotros aquí en el Climate Action Track estamos mirando todos estos blancos ambiciosos y cómo seguimos en acciones. Dicho eso, voy a compartir unos gráficos con ustedes. Pueden hablar con nosotros después si tienen preguntas acerca de estos gráficos o si necesitan algún tipo de apoyo, pueden contactarme después. Bueno, empecemos con qué es lo que hace que un blanco sea ambicioso. Tenemos 4 elementos que definiríamos. Vamos a detallarlos todos. Primero es la ambición. Entonces, si estamos llegando al blanco de 1.5 en la financiación, y el segundo sería la financiación, y las cosas justas es específicamente la financiación en países desarrollados con respecto a la credibilidad. Por último, es el tema de la transparencia. Vamos a hablar más en detalle acerca de cada uno de estos. Primero, la ambición. Sí. Ahora tenemos la ronda que está por venir de la CNDC con el blanco del 2035 y para que esto se lleve a cabo, para que sean ambiciosos, tiene que haber distintos elementos. Obviamente, tiene que ser un blanco ambicioso para el 2035, pero también tiene que haber blancos fuertes también para el 2030. En general, estos blancos tienen que estar alineados con un camino, tienen que estar a la par con el camino que estamos yendo hacia el blanco de 1.5 grados y también el blanco de cero neto a largo plazo. Entonces, no solo esto hay que presentar estos blancos, pero también tienen que ser apoyados por planes sectorales. Y los objetivos, básicamente tenemos que mejorar estos objetivos, pero también para presentar un blanco de CNDC que esté alineado con el camino al cero neto. Entonces, esto es un segundo elemento que estamos hablando acerca de lo que es justo en las finanzas. Podemos ver una distinción entre países desarrollados y países en vías de desarrollo, que sí, uno de ellos obviamente tiene que proveer la financiación,
financiación y el otro tiene que definir las necesidades financieras que existen. Y vamos a hablar acerca de cómo vamos a llegar a este punto en el Climate Action Tracker, pero básicamente eso significa que países desarrollados tienen que presentar objetivos ambiciosos, pero también tienen que definir claramente las contribuciones financieras climáticas. Y sabemos que no es suficiente en estos momentos. Si vemos a los países en vías de desarrollo, hay una necesidad para tener blancos condicionales y también para una articulación clara de qué es lo que se necesita para poder llegar a estos blancos provisionales para poder ser exitosos. Bien, entonces esto es con respecto a las finanzas y lo justo. El último, el otro, es acerca de la credibilidad. Estos blancos que están siendo presentados, estos objetivos que tienen, podemos confiar en ellos y que sean creíbles, ¿verdad? Hay ciertos elementos que necesitan. Uno es con respecto a desarrollar planes sectorales que estén a la par, que coincidan con los objetivos nacionales que están presentados y también con medidas políticas para acelerar las acciones necesarias que permita llegar a estos objetivos. También no podemos ver a las partes verdes, pero también otras partes para eliminar políticas contradictorias que existen, por ejemplo, con respecto a subsidios de combustibles fósiles y la disminución gradual de combustibles fósiles, lo que contribuye a lo que llamamos de cerrar la brecha de implementación. Bien, por último, una buena distribución a nivel nacional tiene que haber transparencia. Una cosa que hemos identificado para que sea un buen objetivo, estamos hablando de valores absolutos y fijos, no solo una base, pero valores claros que sean absolutos en todos los sectores, que sean cubiertos, no solo con respecto al CO2, pero obviamente con emisiones que no tengan que ver con el CO2 y también que haya un camino claro con respecto a las emisiones. Todo esto tiene que ver que con los objetivos se enfoquen en emisiones domésticas. Además, tenemos que clarificar el cambio de la utilización de la tierra, cómo el cambio de la utilización de la tierra está siendo tratado como un CDR y también esto se ha mencionado con respecto a los créditos de carbono. ¿Qué tipo de rol tienen los objetivos? No solo hemos mencionado los blancos previamente, pero también tiene que ver con los niveles de emisiones para poder tener objetivos, para poder rendirle cuenta a estos países. Entonces, este fue un repaso breve de todo lo que constituye los blancos, los objetivos ambiciosos. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de qué es lo que hacemos como el Climate Action Tracker. Me imagino que, como he mencionado, muchos de ustedes nos conocen. Somos una institución independiente que existimos desde el 2009. Estamos siendo liderados más que nada por dos instituciones distintas, nuestros socios, y con el tiempo hemos extendido nuestro trabajo. Empezamos con estas evaluaciones de países, básicamente evaluamos a cada país y su metodología y presentamos, pero también hemos tenido evaluaciones globales y hemos editado, agregado nuevas cosas, porque se necesitaba como una personalización para ciertas cosas. Por ejemplo, ahora tenemos el tema de los indicadores de decarbonización que te permite poder ver cómo distintos sectores se están transformando. También tenemos el tracker de compromisos en los cuales podemos ver los compromisos. Y por último, estamos viendo el tema de gobernanza climática. Bien, entonces quiero hacer hincapié a uno que es más relevante, la parte de la evaluación del país a nivel global. Bien, entonces estamos rastreando a 40 países. Básicamente son los 40 países más grandes emisores. Esto cubre el 85% de las emisiones globales, pero adicionalmente tenemos otros países más pequeños. Es una mezcla. Bien, cuando vemos al efecto. Menos emissores. E a gente analisa os efeitos das políticas climáticas,
e que a gente também desenvolveu diferentes. Es un camino político que estamos viendo, se estima hacia dónde estamos yendo, dado las políticas corrientes, y después hemos desarrollado otro camino tras los compromisos. Básicamente es el camino que estamos creando con respecto a los compromisos. Esos son los dos caminos que estamos estimando. Bien, lo que hacemos es comparamos estos caminos con dos métodos distintos. Estos métodos nos ayudan a determinar si un CNDC es ambicioso o si el país está teniendo unas contribuciones ambiciosas. Entonces, básicamente esa es la página principal, pero cuando lo comparamos a los individuales, también los comparamos a nivel desagregado. Entonces, tenemos básicamente un rating, un número, cómo se considera. Entonces, vamos a llegar a este punto con respecto a la financiación climática o también a los objetivos de cero neto. Entonces, básicamente, estamos rastreando estas acciones de estos elementos distintos. Entonces, unos principales sería la distribución equitativa. Básicamente está basado en las responsabilidades en común, pero diferenciadas. Básicamente hemos obtenido nuestros propios cálculos acerca de cuál sería un objetivo justo basado en distintos repasos que han sido, informes que han sido publicados, y resulta, básicamente es una indicación de lo que pensamos que debería ser una contribución justa de cada país. Estamos hablando acerca de, por ejemplo, países desarrollados, su proporción justa generalmente viene apoyado de sus acciones, pero también el apoyo que necesitan otros países. Entonces lo vemos desde un camino doméstico, y este es el costo más mínimo global que viene de estos modelos de evaluación integrados, y después lo hacemos a nivel de país. Esto indica qué tanto cerca están hacia la meta de net cero de decarbonización. Básicamente, si cada país tuviese todos los recursos, ¿cuál sería el costo más bajo? Pero no muestra cuánto debe pagar cada país, ni cuáles. Entonces, obviamente ese es el mínimo esfuerzo que se requeriría para la financiación. Entonces, este es un ejemplo de cómo se vería. Aquí podemos verlo. Quiero decirles, hay bastante información, pero de izquierda a derecha tenemos aquí el modelo de los caminos domésticos, en donde comparamos nuestro escenario de política y de acción hacia en donde sería básicamente el escenario donde cuesta lo menos posible a nivel global. Debería determinar aquí esta brecha doméstica. With the policy in action, but also with the target, which is the domestic target gap. In this case, Chile target and policies are very close to each other. And then we still consider the second part that you see down here, the fair share, and that's kind of the international support gap, which is apoyo internacional, lo cual obviamente es relativamente pequeño, pero en este caso se sugiere y esto sugiere la contribución a la comunidad internacional. Y al final, esto es un poco lo que dije, si tienes una vía doméstica que es mayor que el reparto equitativo, tienes que dar finanzas, ofrecer finanzas, y si es el contrario, debes entonces recibir finanzas. Y creo que es importante resaltar que obviamente quienes reciben financiamiento de los países en desarrollo depende de cómo la articulación de esas finanzas sea realizada para las alianzas de la transición justa de energía. That's kind of our Eso es todo, esto es nuestro método de análisis. Como dije, soy María. Tuvimos esta oportunidad que nos hace feliz, y también estamos felices de responder preguntas.
Y ustedes pueden acceder a nuestro sitio web y analizar y explorar las emisiones, el análisis de emisiones por país. También pueden explorar los ratings, los puntajes y también las comparaciones entre países, y también pueden ver a indicadores de sector y ves qué es lo que puede ser relevante en términos de lo relacionado a los 1.5 grados, en sentido de vehículos eléctricos, y cuáles son las cosas que influyen más en el sector de la energía. Con eso, espero que esto pueda ayudarles en el futuro de alguna forma, y te paso la palabra, Sofía. Gracias. Muchas gracias, Márquez. Climate Action Tracker es una herramienta que usamos en Climate Reality todo el tiempo. De hecho, hemos enviado muchas veces como un recurso muy útil a nuestra comunidad la página de Climate Action Tracker. Lo estamos consultando siempre, entonces nos da mucho gusto, mucha alegría que hayas accedido a darnos esta presentación. Y bueno, abrimos la sala para que puedan hacer sus preguntas. A ver, tenemos una de Camilo, la voy a leer. Dice, buenas tardes, Marcos, un placer. Una pregunta, ¿qué tan importante es la transferencia de capacidades y de tecnología desde los países desarrollados hacia los países en desarrollo para la correcta elaboración y actualización de las NDCs? Thank you for that question. Muchas gracias por esa pregunta. Es una pregunta muy buena y creo que es extremadamente relevante y algo que es definitivamente sucediendo. Estamos buscando darnos una idea de cuáles son las necesidades de finanzas y la capacidad técnica. Definitivamente el apoyo de capacidad técnica es necesario y es muy significativo en apoyar a los países en desarrollo para desarrollar sus propios NDCs, pero al mismo tiempo hay que tener cuidado en garantizar que que no haya una interferencia internacional en esa autonomía, ya que es un factor significativo la ayuda técnica además de la financiera. Gracias, Márquez. Me mandaron una aquí personal de Ricardo que habla sobre, bueno, en la sesión anterior hablamos sobre transparencia. ¿Cuáles son los mecanismos de transparencia que utilizan para poder recabar la información de países latinoamericanos en el trabajo que hacen en Climate Action Tracker? That's a very good question. Esa es una muy buena pregunta. Sí. Primero, tenemos más o menos 40 países. Tenemos un marco rígido que nuestros analistas aplican para juntar la información que necesitamos. Y obviamente los datos en general son del UNFCCC, pero tenemos también datos específicos de países, y usamos las fuentes de información y de datos que están disponibles, y también hay obviamente lagunas de datos, y tratamos de confiar en las fuentes directas de los países para realizar nuestro análisis. No sé si eso respondió a la pregunta. Sí, creo que sí. A ver, Pablo Rodríguez nos dice, ¿el incumplimiento de las NDCs está penalizado o qué organismo internacional ve ese tema? No sé si nos puedas contestar esa, Márquez. Va un poco de otra temática, pero... I'm not sure I understood the translation. No sé si entendí la traducción de la pregunta, perdón. Not your fault. Apologies. De nuevo. For the question. ¿El incumplimiento de las NDCs está penalizado o qué organismo internacional ve ese tema? Understood, sorry. Yes, Entendido, perdón. Sí. Eso está bajo el Acuerdo de París.
unlike under Kyoto or other previous agreement, no? No There es is sobre no acuerdos penalizing previos como process el in de that Kioto, sense, no and hay un proceso legally de binding. penalización, But there is obviously a process to pero ratchet up, obviamente hay review, un and pledge. proceso There's de a stock take, revisión the de los global stock take índices, that's de happening evaluación de los to compromisos, take stock of where we el are at balance de the aggregated emisiones de level. Global Stock But I Take think part of that is the a reason nivel why we exist as an de institution, defensa, that we pero try to independently monitor no where hay una where NDCs are institución at, que whether they're monitore successful or not. independientemente los índices si son eficientes o no en los países. But it's very bottom up. Y eso es muy de abajo hacia arriba, bottom up. Gracias, Márquez. Tenemos a Julieta Falcón levantando la mano. Julieta, si quieres abrir tu micrófono. Hi, Marcus. Thank you so much for your presentation. Hola I'm a Marcos, muchas Mexican food gracias historian por working on tu food and climate presentación. change Soy policies. una And my historiadora question is mexicana que linked to the trabajó en presentation we cadenas de had alimentación. 2 Mi days pregunta es ago, sobre actually. la presentación que fue hecha hace What do 2 you días. think are the biggest ¿Qué es lo que challenges piensas que you've son los encountered principales as an desafíos analyst que has in encontrado the como process of analista en el gathering data and proceso de information juntar within developing información y datos countries? I know dentro the de question is los broad, but países if you could en mention desarrollo? the main Sé que ones la that you pregunta es encounter amplia, on pero your si daily puedes work, that would be really mo- helpful. Thank you. mencionar las principales en tu trabajo. That is a a good one. Bueno, esa es una buena And pregunta very not easy to answer, but y no fácil yeah, de I responder. mean, one is the data that Una is es available que los from datos official están sources. I mean, it disponibles de starts with fuentes the oficiales, requirements from the comienzan UNFCCC, con los and there are requerimientos definitely de la among emissions there is UNFCCC no for traditionally also sobre for Annex 1 countries. There las is a requirement to report, emisiones and they're verified data, y and es data reported importante by que cada país haga un emissions from developing informe que countries es isn't revisado verified. y las But emisiones it's de los there. It's países often outdated, but desarrollados often isn't deben also ser not always verificadas, correct. But pero that's muchas definitely veces one no son challenge that we correctas have. en los reportes. Ese es And then definitivamente I un think the desafío que challenges tenemos. are very Y luego similar también to any pienso countries. que No, los desafíos you have son muy availability of parecidos a los de official cualquier data país, la sources and disponibilidad de fuentes de I don't datos know, oficiales y no sé, scattered. los datos son escasos o están They're often very dispersos scattered, and y a accessibility veces is están obviously an muy issue. But dispersos y la I think accesibilidad a de lot of esos datos, el countries lack acceso the es resources to provide the difícil same y kind creo of que muchos data as países en others realidad do, no and could tienen need a lot more recursos para dar support ese in tipo de doing so. datos. So Y that's para eso definitely a también significant estamos tratando de dar problem. apoyo And then also porque es un third-party problema providers significativo. have often less Y detail. Like si hay, sometimes the OECD will provide a data, but veces then they focus una obviously on tercera parte OECD puede dar más countries as an datos como example. la OECD o, I hope that por helped ejemplo, a la little bit. OCDE. Espero que eso haya ayudado. Yes, thank you. Thank you so much. Sí, gracias. Muchas gracias. Gracias, Márquez. Todavía tenemos preguntas, pero se nos está viniendo el tiempo encima y tenemos a un tercer ponente que nos va a contar algo muy interesante y que no quiero que se pierdan. Entonces, vamos a cerrar con Márquez aquí. Muchísimas gracias por venir a hablarnos sobre esta herramienta tan interesante, Márquez. Bueno, vamos a pasar ahora con Pablo Ramírez. Si no me escuchan bien o muy bajito, vayan al audio original porque ahora ya no vamos a tener la traducción al español. Bueno, entonces vamos a presentar a nuestro último ponente. Estoy muy emocionada porque esté aquí. Se trata de Pablo Ramírez. Él es campañista de Clima y Energía en Greenpeace México. Y es maestro en estudios latinoamericanos por la UNAM y especialista en política y gestión energética y medioambiental por la Flaxo México. Es activista e investigador en política de precios de hidrocarburos y su impacto socioeconómico y climático. Con más de 10 años en el sector no gubernamental. Ha coordinado programas de participación juvenil y calidad de aire y actualmente lidera el programa de energía y cambio climático en Greenpeace México. Pablo, si estás por ahí, te dejo ya la sala para que nos cuentes. Muchas gracias. Hola Sofía, hola a todas y todos. ¿Me escuchan bien? Sí, buenísimo. Pues bueno, primero que nada, agradecer el espacio. Creo que es muy importante poder tener estas reflexiones colectivas sobre la importancia de los NDCs y sobre los procesos que hemos estado experimentando, porque en realidad
si uno se pone a pensar en términos históricos, los NDC son políticas, son mecanismos, herramientas bastante recientes, ¿no? Acabamos de vivir prácticamente la primera actualización. Creo que no se escucha. ¿No se escucha? Yo sí te escucho, pero Si no estoy le en escuchan bien, vayan a donde está lo de la traducción y pueden ir al audio original y ahí lo pueden escuchar. Sí, en A su ver, barra de abajito. Sí, ¿me justo ahí escuchan? estoy. ¿Me escuchan mejor? Sí. Sí, perfecto, desde Colombia escuchando en perfectas condiciones. Buenísimo. Gracias. Listo, gracias. Adelante. Saludos hasta Colombia. Pues entonces es pues, relativamente corto el tiempo que llevamos con los NDCs, ¿no? O sea, surgen en París en 2015, tenemos la primera actualización mandatoria, digamos, que está estipulada quinquenalmente en los acuerdos de París para 2020, que además coincide justo en un periodo muy raro de la vida, ¿no? Donde estábamos en medio de una pandemia, ¿no? Y en ese sentido, pues ha sido un proceso bastante complejo el de la reelaboración de los NDCs, ¿no? A mí me gustaría compartirles el caso mexicano. Ahora recién escuchamos a Nahue hablar sobre el caso brasileño. El caso mexicano justo parte más o menos de las mismas bases, que creo que él me ayudó mucho en explicar varios conceptos y varias herramientas que son fundamentales para poder entender los NDCs, cómo funcionan, cómo se calcula, la ambición, digamos, cómo es que se calcula también el porcentaje de emisiones y demás, ¿no? Entonces, esa parte fue súper útil y creo que ya no me detendré mucho en eso, igual en términos de tiempo, para que podamos dejar espacio a las preguntas, que me parece que es importante. Bueno, contarles. En 2020 México estaba por presentar su reelaboración de NDCs. Bueno, en realidad estaba mandatado a presentar esto, porque respondiendo también un poco a la pregunta anterior, las NDCs son instrumentos es la manera en que se instrumenta París en cada una de las partes, ¿no? Y en ese sentido, los países la tienen que hacer parte de su cuerpo normativo, ¿no? Entonces, cada uno de los países baja las NDCs a sus marcos regulatorios, a sus leyes, a sus programas, a sus estrategias, y ahí es donde está la virtud o la no virtud para el cumplimiento de las metas de reducción y adaptación, digamos, ¿no? Entonces, pues México estaba por hacer la reelaboración, se viene la pandemia y anuncian que la reelaboración no sería presentada en el 2020 como se había dicho, sino que por temas de la pandemia sería presentada hasta 2021. Esta reelaboración tuvo una parafernalia gigantesca, un preludio muy importante en nuestro país, donde se abrieron mesas sectoriales para juventud, para pueblos indígenas, mesas enfocadas directamente en temas de género. Entonces pintaba para que la reelaboración fuera una reelaboración que retomara las voces de los colectivos y de los diferentes sectores que hacemos parte, ¿no? Pues de los esfuerzos climáticos en el país. Sin embargo, cuando estaba ya por presentarse el instrumento para 2021, se nos adelanta un borrador y nos damos cuenta que en realidad, o sea, ellos ya nos habían dicho, ¿no? Cuando hablo de ellos, hablo de las autoridades ambientales, Semarnat en particular. Told us Nos habían anunciado que when I say por temas they, de la pandemia, I am talking about the environmental authorities, especially Bernat. De mitigación, pero que em questões de veríamos mitigação, mas que a gente via com muita clareza a ambição. Llegar el documento para el que habíamos trabajado un montón de tiempo, ¿no? Que le habíamos dedicado muchísimo tiempo a las mesas de trabajo, a reuniones con las autoridades, etcétera. Y lo que nos encontramos es que justo así como pasó en el caso brasileño, en México también se modifica lo que se llama línea base, ¿no? La línea base es un cálculo que se hace con un año de referencia, ¿no? El caso brasileño era 2005, el caso mexicano es 2003, 2013, y lo que esta línea base, para lo que esta línea base nos sirve es para tener una referencia temporal y una proyección
de lo que le llaman business as usual, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estaría sucediendo si no se tomara ninguna medida de mitigación en el tiempo, ¿no? Entonces, se hace una modificación de esta línea base y dado que en México las metas de reducción de emisiones no están en toneladas, ¿no?, sino en porcentaje, el hecho de que la línea base aumentara, pues el porcentaje que México podría emitir, digamos, y aún así cumplir con sus compromisos de reducción de emisiones, era más alto que el que teníamos en 2015, ¿no? Eso, tanto en los artículos del Acuerdo de París como en las leyes mexicanas, es ilegal, ¿no? Es importante recordar que la política climática, y muy particularmente las contribuciones nacionalmente determinadas, las NDCs, tienen que ser progresivas, ¿no? Cada vez que se reelaboran, cada vez que sale una nueva NDC, tiene que ser mejor y mucho más ambiciosa que la que se presentó antes, ¿no? Ese es un poco el espíritu que tiene las contribuciones nacionalmente determinadas y sobre todo el espíritu de las revisiones, ¿no? Que cuando se acuerda París, se dice que tienen que ser quinquenales, siguen siendo quinquenales, pero también ahora cada vez las discusiones que se llevan a cabo en las diferentes COPs muestran la necesidad de poder hacerlo incluso anual, ¿no? O sea, que se tendrían que estar revisando y publicando NDCs adaptándose al contexto y a las necesidades de reducción, incluso de manera anual, ¿no? Entonces, estamos hablando ya de una necesidad urgente de reducir emisiones, ¿no? Y dado que las NDCs son la herramienta más importante que tenemos, pues ahí viene la importancia. Para ilustrar esto, bueno, tiene este problema con las metas de mitigación, además elimina el pico de emisiones de gases de efecto invernadero que se estipulaba en el instrumento anterior, que era para 2026, se elimina también las metas de reducción de 50% de emisiones de gases de efecto invernadero a 2050, deja de tener metas por sectores, ¿no?, que es fundamental, como bien nos decían en Climate Tracker, y al final de cuentas, lo que esto significa en términos de emisiones netas de toneladas, representa que México podía emitir 14 millones de toneladas de CO2 equivalente, más que en el instrumento de 2015, y aún así cumplir con el NDC, ¿no? Cuando uno escucha el caso brasileño, ¿no?, de sus 400 millones de toneladas, esto podría parecer cualquier cosa. Sin embargo, como para ponerlo aterrizado a lo que significa en un ejemplo concreto, esto podría permitir todas las emisiones anuales de la industria cementera, por ejemplo, o todas las emisiones anuales del sector de refinación del país, ¿no? Estamos hablando de un montón de emisiones, ¿no? Y esto, pues, definitivamente no es aceptable. Acá les quiero compartir un gráfico. Aquí está. La verdad no tengo una presentación, pero este me parece bastante ilustrativo, ¿no? Acá podemos ver en la primera columna cuál es la línea base tanto del instrumento de 2015, que es la verde, como la de 2020, que en realidad se presentó en 2021, pero bueno, se considera como la reelaboración 2020. Aquí vemos el total de toneladas, que es el numerito que está hasta arriba, y cómo se ve esto con el 22%, que es la meta no condicionada, ¿no? Es decir, la que México tendría que haber cumplido con sus propios recursos, ¿no? Entonces estamos viendo cómo en realidad son temas que hasta visualmente son evidentes, ¿no? Después, el 36% es la meta condicionada, que es la que México podría llegar a cumplir si se conjuran una serie de condiciones como financiamiento, transferencia de tecnología y demás, ¿no? Principalmente del sector externo. Nosotros lo que hicimos fue presentar un amparo. Para los que no están muy familiarizados con el sistema legal mexicano, el amparo es un recurso que se tiene para medidas cautelares, para poder tener medidas cautelares, es decir, prever un daño que podría ocasionar cierto acto de autoridad, digamos, ¿no? En este sentido, nosotros nos amparamos en contra de lo que significa such authorities. Now, in this type of legal framework, we are covered against what it would be this modification and the
augmenting of the emissions and what it could create, allowing, abiding by these goals. All of this has to do with the reality that we were going backwards in climate action. We're talking about burning fossil fuels in electrical plants. We're talking about pushing. En ese contexto es en el que estamos hablando, ¿no? Era muy importante poder evitar que esto sucediera, ¿no? En ese sentido metimos el amparo, dijimos que era ilegal, en realidad era un tema bastante simple, ¿no? De matemáticas, y los tribunales colegiados nos dan la razón y suspenden el NDC, ¿no? Aquí cabe aclarar que cuando nosotros hablamos de litigio estratégico y de litigio climático, así como cuando hablamos del NDC, es algo bastante nuevo, ¿no? Y con lo que nos encontramos nosotros, en Greenpeace en particular, es que los jueces y las juezas muchas veces no están familiarizados con el lenguaje climático, con los instrumentos climáticos y con la ciencia climática, ¿no? Y en ese sentido es muy difícil, de repente, poder hacer justiciable ciertas cosas, ¿no? En este caso particular, nosotros cuando metimos el amparo, lo que queríamos es que se suspendiera el componente relativo a mitigación, ¿no? Queríamos que este porcentaje y esta línea base se suspendiera, pero la política, o sea, el instrumento, la NDC, tenía otras medidas que nosotros veíamos que eran positivas, ¿no? Si bien no era la panacea, sí tenían algunas mejoras en términos de adaptación, por ejemplo, ¿no? Nosotros hicimos el escrito pidiendo exclusivamente esta suspensión para mitigación. Sin embargo, los jueces vieron el instrumento como un todo y lo suspendieron todo, ¿no? Que tampoco estuvo tan mal, ¿no? Pero bueno, creo que justo también es importante mencionar que cuando nosotros estamos trabajando temas climáticos, nos enfrentamos con esa falta de entendimiento muchas veces por parte de las autoridades y del sistema judicial, ¿no? Creo que esa parte es una constante con la que nos hemos encontrado. En ese sentido nos dan la suspensión y fue, o sea, en cuestión de tiempos fue muy adecuado, porque a nosotros nos dan la suspensión en octubre, a mediados de octubre, y la COP de Glasgow empezaba en noviembre, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues fue algo pues bastante complicado para la delegación mexicana, ¿no? O sea, porque ellos iban a presentar su reelaboración a Glasgow y de repente se quedaron sin nada, ¿no? Esto fue algo muy importante y marca un precedente, y ahora mismo que Nahuel estaba hablando, me da mucho gusto que esto se pueda tomar también como un caso paradigmático para otros casos en otros países. Esta fue la primera NDC suspendida en el mundo por términos de regresividad, ¿no? En ese sentido, pues creo que sí abre ahí un camino importante en cuestión de litigio climático sobre los instrumentos que están estipulados en el Acuerdo de París, ¿no? Nosotros cuando pedíamos la compensación, o sea, nosotros hicimos el juicio y pedíamos que la autoridad compensara el daño que se estaba haciendo, ¿no? Y lo que queríamos era un instrumento más ambicioso. Así como sucedió en Brasil también, nosotros no pudimos llegar a la sentencia porque pues cambian a las autoridades ambientales, ¿no? Tanto del INEC, que es como la parte técnica, como la de política climática de Semarnat, y en ese sentido se empiezan a abrir espacios de trabajo, ¿no? Desde sociedad civil habíamos estado trabajando ya desde hace un tiempo en un documento que nosotros le llamamos en ese momento del PECA al NDC, ¿no? Que es el Plan Especial de Cambio Climático, el Programa Especial de Cambio Climático, y cómo estos instrumentos tienen que estar alineados, ¿no? Porque pues pareciera algo muy obvio, pero en México no pasaba, ¿no? Entonces, ese aporte que tuvimos con las mesas de trabajo del PECA a la NDC, lo llevamos a Semarnat, estuvimos trabajando de nuevo con las autoridades, y para 2020, ahí la gente de México me corregirá, pero creo que es para 2022, se presenta la nueva NDC y las metas, sigue la misma línea base, pero ahora en vez de tener un porcentaje de reducción del 22%, tenemos un porcentaje de reducción del 35%, de manera no condicionada.
¿no? Esto pues fue un triunfo gigantesco para la sociedad civil, un triunfo gigantesco para el movimiento ambientalista y climático en el país, pero también, o sea, me gustaría ahora acotar, y con esto termino, cuando hablamos de los instrumentos de política climática, tenemos que entender muy bien cuáles son sus limitantes, ¿no? Y en ese sentido, creo que tener estos mecanismos que se van promulgando y se van haciendo progresivos es algo fundamental en cuestión institucional, ¿no? En cuestión de marcos normativos y en cuestión de la exigencia que podríamos llegar a hacer desde sociedad civil, por ejemplo. Pero nada de esto sirve si lo que está en el papel no se lleva a la implementación. Una de las cosas que hemos visto con este nuevo NDC es que tenemos 34% de reducción de emisiones, tenemos metas más ambiciosas también en cuestión de adaptación. Sin embargo, mucho de lo que está en las acciones para los sectores nunca ha bajado a lo programático ni a lo estratégico, ¿no? Entonces es muy importante poder hacer que estos instrumentos no solamente sean transparentes, sino también sean exigibles, ¿no? Cómo desde sociedad civil podemos llamar a la responsabilidad y a las obligaciones del Estado para cumplir con lo que están comprometiendo en este tipo de instrumentos, ¿no? Esa parte es fundamental y creo que ahí todavía seguimos avanzando, porque como bien mencionaba en la pregunta, el Acuerdo de París y la multilateralidad no es, o sea, ellos no tienen mecanismos para obligar a los países, ¿no? Son los marcos normativos nacionales los que tendrían que estar obligando a las autoridades y a los sectores a cumplir con estos compromisos, ¿no? Sin embargo, al menos en el caso de México, lo que hemos visto es que pues esto no está sucediendo, ¿no? O sea, en México no se están reduciendo las emisiones, siguen aumentando, las cosas, los puntos particulares que había por sector no se están cumpliendo, y sin embargo, pues esto sigue siendo muy difícil de reclamar, ¿no? Entonces, creo que con esa última reflexión terminaría mi espacio y pues nada, agradecerles de nuevo el interés y la invitación. Muchas gracias, Pablo. Creo que hablaste muy claramente de cosas que nos atañen a gran parte de la comunidad de Climate Latino, porque muchos somos mexicanos y incluso si no somos mexicanos, creo que es importante saber de lo que ha sucedido en otros países, ¿no? Para tomarlo como ejemplo. Hay varias preguntas, entonces te las voy a ir diciendo y bueno, si alguien quiere levantar su mano y abrir su micrófono, también lo puede hacer. A ver, Gabriela Roa dice, con la modificación a la ley de amparo, ¿qué tipo de amparo, que este tipo de amparo que utilizaron se ve afectado ahora? Y podría verse, ¿no? Podría haberse afectado porque justo una de las cosas que se modifican es la suspensión, ¿no? Entonces, esto que nosotros ganamos en el tribunal de suspender de manera definitiva en lo que se define la sentencia, en lo que se resuelve el juicio, pues podría verse afectado, sí, definitivamente sí, ¿no? Justo también, bueno, si ahí les interesa un poquito más, nosotros acabamos de publicar un boletín sobre eso, entonces en la página de Greenpeace México le ponen ley de amparo y ahí estará. Vale, lo voy a compartir en el correo de seguimiento para todos los asistentes. A ver, Vivian dice, ¿existe alguna sistematización publicada del caso mexicano? Supongo que se refiere a dónde se puede leer sobre lo que sucedió en este caso. Creo que estamos en la base de casos de litigio climático de AIDA. Sí. ¿Sí? Ah, chido. Pues buenísimo. AIDA ha hecho un esfuerzo súper bueno en colectar los casos de litigio climático de la región, sistematizarlos, documentarlos, y entonces el de la NDC de México está ahí. Se los pongo en el chat ahorita. Muchas gracias. Tenemos una mano levantada. Shurabe, adelante. Y después seguimos con las del chat.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo también soy de México, la verdad es que se me hace muy interesante todo este caso porque desde sociedad civil, más desde juventudes que no tenemos completo expertise o experiencia y que queremos hacer algo, pues puede resultar un poco difícil, ¿no? Entrar a esta parte como legal. Este, yo ahorita estoy participando y teniendo la oportunidad de poder cambiar la agenda pública en el estado en el que me encuentro, que es Estado de México. No sé si tengas alguna recomendación directa. Me quiero enfocar mucho en la parte de remediación del daño y rendición de cuentas, porque muchas veces nada más se habla como de sanciones económicas, pero también están muy generales o muy vacías. Entonces quisiera saber como tu recomendación aquí o si es alguna otra parte en específico al que me podría como también enfocar, que es muy importante que pueden ser estos vacíos legales muchas veces en los códigos y en las leyes. Yo de profesión, yo soy biotecnóloga. No soy, no ejerzo derecho ni nada, pero me interesa mucho cambiar la política porque de todos modos es muy importante. Muchas gracias, Shirabe, por tu pregunta. Vemos muchos que no somos abogados y aún así estamos ahí metidos en los temas litigiosos. Creo que no es un impedimento y siempre también es bueno poder acompañarnos de organizaciones como SEMDA, como AIDA, que se especializan en ese tipo de cosas, ¿no? En Greenpeace, por ejemplo, también tenemos una abogada que ha llevado los casos. Entonces, creo que también desde Juventudes había una organización, hay una organización que se llama Nuestro Futuro, que también se dedican al litigio climático. Entonces, creo que cada vez hay más formas de acompañarnos en esos temas que de repente pueden ser muy especializados, pero hay manera de encontrar ahí quien pueda poner el hombro para ese tipo de cosas. Los estados tienen los planes estratégicos, ¿no? Climáticos, no me acuerdo si ese es el nombre específico, pero es como digamos, la manera de aterrizar a nivel subnacional las contribuciones nacionalmente determinadas y la política climática en general, ¿no? Esto se tiene que estar reelaborando, así como las NDCs, se tiene que estar revisando constantemente y publicando actualizaciones. Para eso se tendrían que abrir espacios de discusión con los diferentes sectores en los estados que les corresponde. El Estado de México, hasta donde sé, acaba de publicar el suyo hace como 3 años. Entonces, tendría que estar ya a punto de empezar el ciclo de pues estos mesas, estos espacios donde los sectores pueden participar, ¿no? Y creo que una de las cosas importantes es justo pugnar para que se abran, ¿no? Porque pues muchas veces estas reelaboraciones pues no toman en cuenta tampoco las opiniones y los puntos de vista de los sectores y sobre todo de las juventudes, ¿no? Esa parte me parece que es fundamental. Al final de cuentas estamos hablando del futuro, ¿no? Y del futuro de las juventudes, así que es fundamental eso. Gracias, Pablo. A ver, me mandó una aquí por privado René y dice, ¿la suspensión de la NDC tendrá algún efecto en la NDC del 2025 en México? Pues creo que es un precedente importante, ¿no? O sea, creo que las autoridades con lo que sucedió en 2021 se dan cuenta de que pues hay mecanismos de hacer justiciable lo que está en la ley, ¿no? Creo que la suspensión fue una señal muy buena, una señal muy positiva por parte del Poder Judicial respecto al incumplimiento de la ley climática, ¿no? De la política climática. Entonces, pues no directamente, o sea, no es que eso obligue de alguna manera a las autoridades a hacer algo mejor para 2025. Sin embargo, creo que pues el precedente existe y en ese sentido, al menos a mí me gustaría pensar que se lo van a pensar 2 veces antes de publicar una NDC regresiva, ¿no? Y creo que ese es uno de los grandes triunfos que tenemos, ¿no? Tanto a nivel nacional como a nivel regional. O sea, el hecho de que este caso se haya usado, por ejemplo, también en Brasil, a mí me parece que es una excelente noticia, ¿no? Gracias. Y bueno, a ver, una última, porque creo que ya no me han puesto más, de Vivian Lanusa, dice, ¿hay alguna estimación de los costos promedios de llevar un caso de litigio estratégico climático? La verdad no sabría decirte, ¿no?
sabemos que al menos en México, pero me imagino que en América Latina en general es muy similar, el acceso a la justicia es sumamente caro, ¿no? Entonces, yo creo que contratar un abogado de manera particular para trabajar un caso como este de manera individual, pues debe de ser caro. Nosotros tuvimos la fortuna de que tenemos una compañera que se dedica a esto dentro de la organización, y pues lo hicimos en casa, ¿no? Pero pues sí, o sea, me imagino que debe de ser caro. Aquí hay muchas compañeras que son abogadas, yo creo que ellas podrían darte mucho más luz sobre ese tema. Ok, a ver, tenemos tiempo, ya tenemos otras dos preguntitas ya para cerrar, porque ya nos estamos extendiendo mucho en el tiempo, pero está buena la charla. Estas últimas dos y ya vamos a los mensajes de ocasión para ya irnos. A ver, primero, Gabriela Roa dice, el problema no radica en que el cumplimiento de las NDCs no es realmente obligatorio. ¿Me la puedes repetir? Que si el problema no radica en realidad en que el cumplimiento de las NDCs no es realmente obligatorio. Ya, el tema es que sí, las NDCs se traducen en leyes, ¿no? En estrategias, ¿no? Por ejemplo, la NDC devino en la ley de transición energética, que tiene metas de energía limpia, por ejemplo, ¿no? Para el sector eléctrico, el caso que se me viene ahorita a la mente. Entonces, sí, en México la NDC tiene un grado de obligatoriedad, ¿no? Sobre todo cuando logra permear ya en los diferentes instrumentos de política pública. Entonces, creo que sí es verdad eso. O sea, necesitamos poder empujar con mayor fuerza para que lo que está en la NDC se traduzca tanto en leyes como en programas, estrategias, acciones, ¿no? Con mucho más claridad, porque al final de cuentas creo que sí ocurre eso, ¿no? Si no baja a lo programático, queda en el papel, ¿no? Y al final de cuentas, pues si eso no se traduce ya en metas y en estrategias, pues es difícil de hacerlo justiciable. En eso tienes razón, ¿no? Claro. Y Verónica Valladares dice, ¿cuál fue el efecto de que se suspendiera la NDC y si ya fue resuelto el amparo de fondo? El amparo se sobreseyó, que eso es un término jurídico cuando ya no hay necesidad para que continúe, o sea, como que pierde ya sentido el juicio y se sobreseyó porque se publicaron las actualizaciones que eran más ambiciosas, que era lo que queríamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ya no había más razón de continuar el caso. Pues esto tuvo como implicaciones importantes, ¿no? En el caso mediático, por ejemplo, tuvo muchísima algidez la noticia, porque además estábamos justo en vísperas de la COP, ¿no? Entonces, en ese momento, o sea, esas 2 semanas en el año es cuando los ojos del mundo están puestos en el cambio climático, ¿no? Entonces, el hecho de que México llegara sin la reelaboración, que se les hubiera caído todo, generó muchísimo interés mediático, ¿no? Todo esto, además, por ejemplo, lo conjuntamos con el trabajo que hemos estado haciendo con la comunidad del Bosque en Tabasco, que es la primera comunidad reconocida como desplazada climática. Entonces, al conjuntarse, pues tuvo un impacto mediático muy grande, ¿no? Por parte de las autoridades, pues sí, o sea, creo que hubo ahí, pues varios, no, se me va la palabra, pero, o sea, como hay como repercusiones políticas en contra de la organización, ¿no? Eh, el Estado mexicano, el gobierno, tiene una página sobre cambio climático, por ejemplo, ¿no? Y en la parte de los NDCs había un letrero gigante que decía, México no tiene NDCs por culpa de Greenpeace, ¿no? Entonces, a nosotros pues nos parecía bien, ¿no? Que eso se dijera, porque pues de no tener NDCs a tener los que nos habían propuesto, pues la verdad que era mejor tener los de 2015.
pero, o sea, creo que sí estamos viviendo en ese contexto, ¿no? De violencia y pues de amedrentamiento de las personas activistas, ¿no? Y pues también de las organizaciones que nos dedicamos a esto. Muchas, muchas gracias, Pablo. Sé que hay otras preguntas en el chat, pero ya de verdad no nos da tiempo. Les quiero dar los avisos de ocasión y decirles que esta es nuestra sesión 5, pero todavía nos faltan otras 3 para terminar nuestro ciclo de creación de capacidades aquí con ustedes sobre las NDCs. Y bueno, nuestro siguiente webinario, que va a ser el próximo martes, va a ser sobre litigio desde las juventudes y van a venir juventudes de Costa Rica a hablarnos de cómo lograron que el gobierno costarricense les diera más transparencia acerca de los datos sobre cambio climático en su país. Ya les contarán más ellos, pero eso es como a grandes rasgos de lo que van a hablar. Y va a venir esta organización que se llama World Youth for Climate Justice, que está haciendo unas cosas increíbles solamente con juventudes y son una organización que está presente en América Latina, pero también en el mundo. Entonces, no se lo pierdan, vengan. Y bueno, les doy muchísimas gracias a Pablo, Marcus y Nahue que estuvieron con nosotros el día de hoy. Sé que estuvo rapidito y que esto se extendió mucho, pero creo que valió la pena escuchar, ¿no? Y tener este diálogo y como decía Pablo, se necesitan estos espacios. Entonces, les voy a estar mandando el día de mañana el correo de seguimiento con la grabación de la sesión y con los materiales que los ponentes quieran que yo distribuya con ustedes. Voy a poner también ahí el caso de Greenpeace que está en AIDA y algunas otras cositas que nos compartieron los ponentes. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros y antes de que se vayan, quiero que abran sus cámaras los que puedan y que nos puedan dar una foto. A ver, los que puedan abrir sus cámaras para tomarnos una foto. Y también muchísimas gracias a las intérpretes que estuvieron con nosotros toda la sesión, que bueno, hicieron un trabajo muy bueno adaptándose a estas presentaciones tan rápidas y tan complejas. Entonces, bueno, regálenme una sonrisa y necesito que la dejen unos segunditos porque son varias páginas. Entonces, 1, 2, 3, sonrisa. Y la que sigue, 1, 2, 3. Listo. Muchas gracias a todos por estar por acá y no se pierdan los siguientes webinarios. Vamos a seguir aprendiendo, ya saben, las NDCs son nuestro desafío. Joanny, ¿tenemos comentarios? Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao. Gracias, bye. Gracias. Excelente. Gracias a todas las productoras. Gracias. Buenas noches, Manuel Hiraldo de Colombia. Muchas Pasen gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias, Vivian.